Bueno, les puedo avisar de algo. Les aviso que lo que yo voy a compartir con ustedes no es normal. De verdad. Ahora ustedes van a ver. Porque posiblemente algunas verdades que yo voy a compartir con ustedes, algunos de ustedes no la han visto en la palabra. Para repetir lo mismo que siempre se repite, yo no vengo. Yo vengo a compartir algo que el Espíritu Santo está dando en el día de hoy, porque estamos viviendo en días de mucho engaño. Jesús habló de los últimos días y dijo dos cosas. Primeramente dijo, no seáis engañados. Eso significa que en los últimos días viene y ya llegó un espíritu de engaño. Y la segunda cosa que dijo él, que ahora lo vamos a ver, dijo que los últimos días serán como los días de Noé. Y yo pensaba, a mí me habían enseñado, a mí y a José, que venimos de la misma tribu, no del mismo país, venimos de la misma organización. Nos enseñaron algunas cositas. Nos enseñaron algunas cosas. Por ejemplo, yo creía que los días de Noé era porque muchos se daban en casamiento y se casaban. No. Ahora les voy a mostrar cómo fueron los días de Noé. Y cuando ustedes se fijen y vean cómo fueron los días de Noé, esa verdad nos preparará para lo que está viniendo. No, espere. ¿Se lo aviso desde ahora? Sí. Lo que está viniendo no es simplemente un engaño doctrinal, no es una nueva verdad. No. Es una cosa más profunda. Ya el gobierno ha lanzado 2 comunicaciones de millones de documentos acerca de seres extraterrestres y objetos voladores. Y la verdad es que, y no es eso, ese no es la meta. La meta es de convencer a la gente, primeramente, que no estamos solos. Y segundo, que nosotros no somos creación de Dios. Que esos seres extraterrestres, supuestos seres extraterrestres, han estado en la Tierra hace 100.000 años atrás y que son seres humanos altamente evolucionados y que ellos empezaron la vida aquí en la Tierra y que nosotros venimos de ellos. No, usted no entiende. Ellos posiblemente no los van a convencer a ustedes, pero nuestros niños van a tratar. Y no solamente eso, pero Hollywood hace años que nos vienen convenciendo con películas. Entonces, escúchenme bien, la iglesia tiene que tener respuestas para esto. Entonces yo le voy a hablar acerca del mundo, el mundo espiritual, el mundo invisible. ¿Qué tal? Porque ¿saben lo que pasa? A ver si esto funciona. Ok. Me vas a tener que ayudar. Oh, ahí está. ¿Fuiste tú o fui yo? Fui yo. Muy bien. La sesión 1, el mundo espiritual. Miren lo que le voy a mostrar. Yo me pensaba que el concepto del mundo espiritual estaba en el Nuevo Testamento. Y las raíces del mundo espiritual no están en el Nuevo Testamento, están en el Antiguo Testamento. Todas las verdades, probablemente todas las verdades, seguro, todas las verdades de la Biblia están todas en el libro de Génesis, pero en forma de semilla. Todas. El Evangelio está en Génesis. Todo está en el libro de Génesis. Las profecías, todo en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es el principio. Y en el principio está toda la revelación de Dios. Y y todo esto del mundo espiritual, sí, yo sé que Pablo habla de lugares celestiales y de principados y potestades y todo eso, pero está todo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero mostrarle porque nosotros pensamos que el mundo espiritual están los ángeles, en lugares celestiales están los demonios,
principados, potestades, y ahí también está nuestro enemigo. Nuestro enemigo no está en la tierra. Ustedes saben eso, ¿verdad? Un día va a ser echado a la tierra. Pero él no está en la tierra todavía. Hay gente que dice, yo estuve peleando con el diablo. No estuviste peleando con el diablo. Estuviste peleando con algún demonio, pero el diablo está todavía en el segundo cielo. Él va a ser echado a la tierra y va a caer en la tierra. Yo no pienso estar acá cuando eso pase, y usted tampoco. Amén. Entonces, fíjese, en el Antiguo Testamento, mire esta verdad poderosa. En el Antiguo Testamento, Satanás está mencionado solamente como 18 veces. La mayoría de las veces que está mencionado es en Job. Después de Zacarías 2 veces y Segunda de Crónicas 21. Nada más. Pero fíjese que él no está mencionado mucho en el Antiguo Testamento. ¿Sabe dónde está mencionado mucho? Cuando se apareció Jesús. Cuando se apareció Jesús, Jesús lo destapó. Jesús lo exhibió. Por eso al principio de su ministerio, ¿qué pasó? Jesús fue bautizado, ¿y dónde fue llevado? Al desierto. ¿Para qué? Para ser, no diga tentado, para ser probado. ¿Y quién lo probó? Satanás, el tentador, el opositor, el acusador. Y después de ahí él se ha manifestado porque él estaba escondidito. Pero escúcheme bien, en el Antiguo Testamento, ¿perdón? No, es allá. En el Antiguo Testamento, fíjense lo que dice en el Antiguo Testamento. Ahora sí que me lo vas a tener que achicar. En el Antiguo Testamento se usa la palabra demonios, pero casi nada. En Deuteronomio 32, miren lo que dice. Dios le habla a Israel y le dice, sacrificaron a los demonios. La palabra es shedim, y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses. Fíjese la palabra ¿qué? Dioses. ¿Se fijó en esa palabra? Ok. Venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. El Salmo 106 dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Escucha, ahí está, solamente en esos 2 pasajes está la palabra demonios. Entonces, en el Antiguo Testamento, el asunto no es con demonios. El asunto tampoco es mucho con Satanás. Hay otro enemigo más fuerte todavía. Y que todavía no... Mire, en nuestros seminarios, te tengo que decir la verdad, yo fui al seminario, me gradué, gasté mucho dinero, no sé cuánto, qué beneficio le saqué. Me sacaron mucho dinero porque fui a una universidad reconocida. Pero a mí no me enseñaron nada acerca de esto. Cuando venían pasajes así del mundo espiritual, le pasaban por encima. Porque querían entender todo con la mente. En los colegios bíblicos hay muy poca instrucción. ¿Y saben qué? Me da pena que todos los expertos del mundo espiritual son gente que eran ex brujos. Una vez se me apareció, yo estuve en la radio 15 años, y una vez se me apareció un hermano, un predicador, evangelista, y quería salir por la radio. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hablar antes de que, no, te voy a entrevistar acá en mi oficina. Y entonces, sí, porque yo era brujo, y me habló 45 minutos de todo lo que él hacía cuando era brujo. Que este coso, que este bebé, que este palo, que este coso, que este altar, que yo fui al África, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. Entonces, después de 45 minutos, yo le dije, pero hermanito, ¿por qué no me cuentas lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? Y saben que se puso a... Y dije, no, tú no sales. ¿Sabe por qué? Porque ese hermanito, después me enteré que se fue a una iglesia en Brooklyn, empezó a hablar de todo eso, lo que él hacía, empezó a nombrar los espíritus y los demonios que él usaba, y se le manifestaron 4 o 5 hermanos que habían tenido ese contacto con los demonios. Entonces, a nosotros no nos hablan mucho de esto, pero yo quiero que ustedes entiendan, ¿se fijaron en esa palabra? Dioses. Sí, dioses.
Mire cómo ahora le empiezo a explicar esto del mundo espiritual. Daniel capítulo 10 dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Se acuerdan cuando él se fue a ayunar 21 días? Porque quería que Dios le revele cómo Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud, del cautiverio. Sí, se fue porque se estaba acercando el día. Eran 70 años que ellos iban a estar así. Entonces él se fue a ayunar 21 días, bueno, el ayuno de Daniel, que no es ningún ayuno, es solamente no comer dulce y empanada y todo eso. Y pan, no. Entonces él se fue y él esperó. Y dice que alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón. Cuando la Biblia habla de un varón, no habla de una persona, de un hombre, habla de un ángel. Un ángel. El varón de Macedonia no era un hombre en el sueño de Pablo, era un ángel, el ángel de Macedonia. Y entonces acá se le aparece un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Pero el sonido de sus palabras, dice que al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie. Bueno, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Sí, pero llegó 21 días después. Más significa pero. Y quiero decirle algo de la palabra pero. A mí me encanta la palabra pero en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque después de pero cambia todo. Me han rodeado mis enemigos, se me están cayendo los dientes, se me está saliendo el ojo derecho, los huesos, pero más Dios, tú eres mi gloria y el que levanta. Y sí, fíjese en todos los más o pero, porque después de más y pero cambia todo. Entonces, más o pero, ¿el qué? ¿Quién? El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales, ¿qué? Entonces acá estamos viendo dos príncipes. Estamos viendo al de Persia y estamos viendo a otro principal príncipe que se llama Miguel. Vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. ¿Para qué? ¿Contra quién? Y al terminar con él, espérate. Este príncipe de Persia, ¿dónde estaba gobernando? El príncipe de Persia, ¿dónde estaba gobernando? Y el príncipe de Grecia, ¿dónde estaba gobernando? Quiero decirle que en ese momento de la vida de Daniel, de la historia, Grecia no era una nación. Grecia era un pueblito. Todavía no se había levantado como un poderío, pero ya tenía un principado encima. E Israel, entonces, ¿qué tenía? Porque Gabriel le dijo: y Miguel es tu príncipe, el príncipe de Israel. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo. Sobre las naciones había, diga príncipes, o Pablo lo llama principado, que estaban gobernando y que estaban peleando, porque estos dos le pelearon a Gabriel, que era el que entregaba los mensajes. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, el Miguel era el príncipe de Israel. Estas son entidades nacionales, son príncipes sobrenaturales, son entidades espirituales que gobiernan sobre las naciones. Y fíjese que todavía, recién yo dije no gobernaban, gobiernan. El Antiguo Testamento usa la palabra dioses. Ahora, no se asusten, porque yo solamente le vengo a mostrar lo que dice la Biblia. La palabra dioses es la palabra Elohim.
Elohim es el nombre Dios, pero en plural. Dioses. Y cuando la Biblia habla de Elohim, no solamente habla, por ejemplo, acá mire lo que dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los ¿qué? A los Baales. El Baal era el Dios superior, el Dios supremo. Y Astarot, que era la mujer. Pero mire lo que dice: ¿a los dioses de qué? A los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Esa palabra dioses es la palabra Elohim. A los Elohim de Siria, a los Elohim de los amorreos, a los Elohim de los egipcios, a los Elohim. ¿Qué significa esto? Porque escúchenme bien, el que entiende esto va a entender lo que estamos viviendo hoy. Te dije que ustedes van a escuchar cosas nuevas. Y recién empecé. En la Biblia no se habla de una rebelión, se habla de tres. Tres rebeliones. Porque la gran pregunta es, ¿por qué la humanidad está tan depravada? ¿Por qué hay tanto mal? Entonces, nosotros como cristianos, ¿saben lo que rápidamente decimos? Porque Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. La tentación de la serpiente. Por eso hay mal. Pero si usted le preguntaría a un judío del tiempo de Jesús, del primer siglo, no le dice eso. Le diría otra cosa. ¿Por qué? Porque en el periodo entre los dos testamentos, en el periodo del segundo templo, entre el 537 y el 570 más o menos, ellos entendían otra cosa. Entendían que la guerra no era contra demonios, entendían que la guerra de Dios era contra los dioses. Ahora, déjenme explicarle lo del Edén para hacerlo claro. Diga Edén. Yo voy a levantar la mano así para mostrarle. Edén. Edén no estaba en la tierra. Edén era una dimensión espiritual. Jesús la llama el reino de los cielos. En Edén Dios habitaba en Edén. Por eso la Biblia dice que Dios plantó un jardín, pero no lo plantó en Edén, lo plantó en la tierra, en Edén. En Edén estaba Dios, en el reino de los cielos. Pero Dios no está solo en ese Edén. Dios no está solo en ese reino. Dios tiene un consejo. Se llama el consejo divino. Dios tiene una familia celestial. Si antes de que nos creó a nosotros, Dios tenía otra familia. Y Dios siempre la tuvo. Porque Dios creó, los primeros que creó fueron a ángeles. Entonces Dios no está solo en el cielo. Dios, a ver. Mire, ahí están la familia celestial. ¿Y sabe cómo la Biblia los llama? Los hijos de Elohim. Los llama los hijos de Dios en el Viejo Testamento. Me estoy yendo a los dioses ahora. Mire lo que dice en Job. A que usted leyó esto, pero le pasamos por encima rápido. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Entre los cuales también vino el acusador. En Job capítulo 2 dice: y aconteció que otro día vinieron ¿quiénes? Para presentarse delante de Jehová, y también vino Satanás. Entonces acá nosotros vemos que Dios tiene una asamblea. Ahora le voy a hablar más. Por eso lloré, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Mire lo que dice el Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban. Ay, no me salió ahí. Y se regocijaban todos, ¿sabe lo que dice ahí? Los hijos de Dios.
Si los hijos, acá está hablando de cuando Dios creó. Todavía nosotros no existíamos. Y cuando Dios estaba estableciendo las bases, ¿qué estaba pasando? En el cielo, en el Edén celestial, había una fiesta. Todo el mundo estaba cantando porque estaban viendo cómo el Creador estaba estableciendo la creación. Y todos los ángeles estaban cantando, alabando. Los hijos de Dios. Salmo 89. ¿Quién en los cielos se compara al Señor? ¿Quién como Él entre los... ¿Cómo? Seres celestiales. Dios es muy temido, ¿dónde? En la asamblea, no de Dios, en la asamblea. Y grande y portentoso sobre cuántos lo... Entonces Dios está por una asamblea. Se llaman los hijos de Dios, los hijos de Elohim. Salmo 23, porque Isaías 23, miren lo que dice acá. Porque ¿quién estuvo en el secreto? Está mal traducido, el secreto es la misma palabra, asamblea. ¿Quién estuvo en el secreto, en la asamblea, en el consejo de Jehová, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ustedes saben bien, si ustedes leen Isaías capítulo 6, el Señor está sentado en su trono. ¿Y de qué está rodeado? Y hay serafines que están encima, los ardientes, y están los querubines, y están todos gritando, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él en su trono está Si ustedes leen Apocalipsis, ustedes van a ver cómo Él está rodeado. Están los tronos alrededor de Él. Y esos no son gente, esos son seres celestiales. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los Elohim. Ahora le voy a mostrar algo, cómo Dios gobierna. Este pasaje, seguro que usted lo leyó, pero nosotros leemos la Biblia demasiado rápido. Le voy a relatar esto. Entonces el rey de Israel, en ese tiempo el reino estaba dividido entre dos, Israel y Judá. El rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales le dijo: profetas, profetícenme, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos le dijeron: sí, sube, nomás, porque Jehová te la entregará en las manos. Sí, nomás, te profetizamos positivo. Y dijo entonces Josafat, que era el rey de Judá, viene porque el rey de Israel le dice al rey Josafat: peleamos juntos, total somos hermanos. Y Josafat le dijo: ¿qué te están diciendo tus profetas? No, los profetas me están diciendo que vamos, que Dios nos va a dar la victoria. Y Josafat le dice: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? No me gusta lo que te están profetizando, ¿hay otro? Y entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: sí, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, se llama Micaías. Pero yo lo odio, porque nunca me profetiza bien, sino que me profetiza mal. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráiganme a Micaías, porque el rey de Judá no quiere escuchar otra profecía. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en las manos del rey. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió: está bien, sube nomás, sí, dale, que Dios te va a prosperar. Amén. Como que no quería pelear el hombre. Y entonces él le dijo: oye pues la palabra de Jehová. Micaías dijo: no, a este se la tengo que decir. Y le dijo: yo vi. ¿Qué dijo? ¿Qué significa que yo vi? Que él vio. ¿Que cómo? Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Ahí estaba el consejo. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Yo necesito que algunos de ustedes vayan a Acab y que lo convenzan de que vaya nomás, porque yo quiero que él caiga. Es decir, Dios le está diciendo: yo lo quiero matar.
este ya tiene que irse ya. ¿Quién lo va a hacer? Algunos de ustedes me están mirando. Me encanta mirarle la cara a ustedes. Y uno decía de una manera y otro decía de la otra, pero miren lo que dice. Y salió un espíritu, salió un Elohim. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿No ves que hay un diálogo? Dios está gobernando, pero gobierna a través de su consejo. Y él le dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Le da una orden a ese ángel, a ese Elohim. Y ahora hay aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas y Jehová ha decretado que te vas a morir. Y el hombre que pasó, murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron en el rey de Samaria. Escúchenme bien, Dios gobierna. Ahora, Dios gobierna a través de su familia celestial, pero Dios también gobierna con su familia terrenal. No, ahora se lo voy a mostrar. Daniel 4. Miren lo que le pasa al gran Nabucodonosor. Nabucodonosor está en su terraza mirando toda su Babilonia y mirando todas sus riquezas y está diciendo, este fui yo que lo hice. Wow. Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó. Wow. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y su corazón de hombre fue cambiado. El sueño fue un desastre para él. Y entonces, dice, su corazón de hombre se ha cambiado. Entonces dice, yo vi un sueño. Y en el sueño dice que mi corazón va a ser cambiado. Y le será dado un corazón de bestia. Y pasarán sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. Él tuvo un sueño de que él se iba a hacer una bestia, un animal que iba a comer hierba del campo y que iban a pasar 7 años. Tuvo un sueño él, Nabucodonosor. Nabucodonosor nunca fue a la escuela dominical. No era cristiano, no era judío, era un pagano babilónico. Y tuvo un sueño, es decir, tuvo un sueño profético. Y dice, hasta que entró, entonces claro, el hombre quiere la interpretación y llama a todo el mundo, pero después tiene que llamar a Daniel. Y dice, y hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Sí, diga Belsasar. Sí, Belsasar es la palabra Baal, el nombre del Dios de ellos. Ellos le cambiaron el nombre. Él se llamaba Daniel. Eso es lo que hace la cultura. Te cambia la identidad. Entonces, como el nombre de mi Dios, ¿en quién mora el espíritu de quién? De los dioses santos. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo... Pero miren lo que dice. La sentencia es por decreto. Aquí usted nunca escuchó esa palabrita. Escuchó la sentencia es por el decreto de los ¿qué? Los vigilantes. ¿Saben lo que hacen los vigilantes? Vigilan. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere le da y constituye sobre eso. Bueno, miren lo que le dice Daniel, escúchame bien. Ese decreto, ese sueño que tú tuviste fue un decreto. Pero ese decreto vino a ti por los vigilantes. De la misma manera que había un principado sobre Persia y Babilonia, había también vigilantes que estaban vigilando. El cielo gobierna. Estamos hablando del Antiguo Testamento ahora. Este es el plan de Dios. Mire el plan de Dios. Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y salió de su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios, Dios plantó un huerto
y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñórense. No me sale la última línea. Why? Maybe you need to make it smaller again. Bueno. Ok. Entonces, Dios le dice al ser humano, escúchenme bien, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Sojúguenla significa sométanla. Y dice, y enseñorense. Mire qué autoridad le dio al ser humano. El plan original era que toda la creación tenía que ser administrada por dos familias, la celestial y la terrenal. Sí, cuando Jesús vino, lo primero, ¿sabe cuál fue el primer mensaje de Jesús? Y fue el único que predicó. Arrepentidos, porque el reino de los que sea. Pero mire lo que Dios hace. En Génesis 1, Dios dice, fíjese lo que dice, Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No dice Yahweh, dice Elohim. ¿Para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias. Todo el cielo, Dios y todo su gobierno celestial, Elohim, los dioses, en el cielo. Ellos dijeron, vamos a crearlos a ellos a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque nosotros gobernamos, pero ellos también van a gobernar. Sí, es importante que nosotros leamos la Biblia, no en español, no en inglés, que veamos las traducciones. Porque aquí no dice, y Yahweh dijo, dice, y Elohim dijo, vamos a crear, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra es plural. ¿Por qué? Porque nosotros somos una exacta representación del gobierno celestial en la tierra. Sí, nosotros todavía no entendemos quiénes somos, pero lo vamos a entender. Efesios 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda la familia que se nombra ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Es decir, hay una familia en los cielos y hay una familia en la... Entendamos bien esto. Nosotros gobernamos en la tierra, pero gobernamos en unión con el cielo. Y entonces la pregunta esta, ¿y por qué hay tanta depravación? Porque, ¿sabe por qué? En la primera clase, aquí está peligroso el asunto porque no tengo reloj. Hay 3 rebeliones, no hay una sola. La primera fue en Génesis 3. Y en la primera, ¿qué pasó? ¿Cuántos de ustedes saben que la serpiente no era una serpiente? Yo veo esas ilustraciones de una serpiente que habla, que se le presenta ahí a Eva con la lengüita sacada, así. El diablo no era una serpiente, vino como una serpiente. Pero el diablo era un ángel. Era hermoso, por eso la enamoró a Eva, la convenció. Él se transforma, cambia, es como un ángel de luz. Él no era ninguna serpiente, pero vino y la tentó. Pero ¿quién era esa serpiente? ¿Quién era ese? Ese era un Elohim, un ser sobrenatural que ya se había revelado. ¿Puedo contarle? Imagínense, la Biblia ahora, miren, Isaías 14. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Tenía arpas en el cuerpo. Cuando se movía, salía música. Gusano sobre tu... Bueno, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas son los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dijo. Pero así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Espera. Entonces mire qué hermoso que era él.
Hermoso. Acabado, sello de sabiduría. Eso significa que él era el superior, el supremo de sabiduría. Y acabado, finalizado, completado en hermosura. Pero espérese. Pero este ser hermoso, de repente tiene que ver, porque todo el cielo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y él está en ese consejo. Y entonces él tiene que ver que un ser es creado y que Dios le da autoridad para que se enseñoree de toda la creación. Espérese. Ahí entró la iniquidad. Ahí entró el celo. Porque dijo, ¿y ese quién es? Yo soy el más lindo. Y ahora Dios lo hace a Adán y después a Eva como la corona de su creación. No, yo soy la corona. Sí, el celo, el espíritu de celo, ¿sabe de dónde viene? De la serpiente. Todos los celosos son serpentinos. Porque ese espíritu viene de él. Cuando vio a ese ser, que Dios lo corona con autoridad sobre la creación. Si él no entendía que el cielo gobernaba, pero también ahora tiene que gobernar junto con los de la tierra. Él no quiere eso. Él quiere ser el supremo, el mayor de todos. Y entonces dice, en Edén, ¿dónde estaba él? ¿Cómo? ¿En el huerto de quién? Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina y todas esas piedras hermosas. Y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y todo eso. Entonces dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré. Es decir, este ser hermoso ahora ve a la creación de Dios y ve cómo Dios le da al hombre autoridad total sobre toda la creación. Y le dice, llena toda la tierra, extiende el reino, el gobierno de Dios acá en la tierra. Y él dice, no, yo creía que yo era el más lindo. Ja. En el consejo divino había un rebelde. Se rebeló a la autoridad suprema de Dios. Esa fue la primera rebelión. ¿Por qué? Y porque Dios es el Dios, es Dios. Pero alrededor de Dios hay Elohim. Por eso Dios dice, mi nombre no es Elohim, mi nombre es Yahweh. Por eso Él dice, porque sé que Jehová es grande y el Señor nuestro es mayor que todos los Elohims. Por eso Él dice, yo soy Jehová, tú Elohim. Yo soy Jehová, tú Dios. Hay muchos dioses, pero yo soy Jehová, el único, tuyo. ¿Me entendió el idioma, el lenguaje del Antiguo Testamento? Dice, hay muchos dioses, los dioses de este color, verde, con 4 cuernos, 2 colas, Dios que esto, Dios lo otro. Ahí estaba Baal, que era el dios de la prosperidad, ahí estaba Astarte, que era la diosa de la lujuria y de la multiplicación. Ahí estaban los dioses de toda la tierra, es decir, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham viene de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? ¿Sabe lo que creían los caldeos? Los sumerios. Todavía en el día de hoy nosotros tenemos 2000 piedras escritas de Sumer, de los sumerios, del tiempo de Abraham. Y del tiempo de Abraham ellos ya sabían, estaba el dios Marduk, que era el dios más grande, y con Astarte, que era la esposa, y la otra diosa que le hizo, y se pelearon entre los dos, y él la derrotó a la diosa del mal, y cortó su cuerpo en pedacitos, y después tiró todos sus pedacitos del cuerpo, y de ahí salió la creación. Eso lo eran los que creían en el tiempo de Abraham. Por eso cuando Dios le habló a Abraham, Abraham le creyó a Dios. ¡Qué grande Abraham! Y le hizo caso y lo obedeció, no sabiendo cómo se llamaba.
Elohim. Por eso él dice, pues yo pasaré, entonces ahora mire la guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los que. ¿Cómo? En todo el Antiguo Testamento la guerra espiritual es contra los dioses. Y le voy a dar una noticia. Todavía nosotros estamos peleando contra esos dioses. Sí, algunas veces nos distraemos con los demonios. Los demonios son las cucarachitas del infierno. Los demonios cuando veían a Jesús, los discípulos de Jesús están en el barco, después que él calma la tempestad, y los discípulos están diciendo, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Llega el barquito, cae en Gádara, sale el gadareno con legión, y el legión le dice, yo sé quién tú eres. Tú eres el santo, el Hijo del Dios Altísimo. Es decir, los discípulos que estaban con él no sabían todavía. Los demonios sabían, lo conocían. El asunto no era, mire lo que dice Jesús. No pueden servir a Dios, a dos que, diga señores. ¿Cómo? Esa es una palabra fuerte, Señor, porque Jesucristo es Él. No pueden servir a dos. A Dios. ¿Cómo? No dice la riqueza. ¿Sabe lo que dice? Mamón. Con M mayúscula. Jesús llama a Mamón Señor, porque Mamón es un Dios. ¿Sabe dónde está el templo de Mamón? Por la 22, se va por la 22, después se mete en el Garden State y después sale por ahí y cruza el puente y después se mete en Manhattan. Ahí está, en Wall Street. Ahí está el templo de Mamón. Ahí está. Hay muchos templos acá. Cada banco es una sucursal de Mamón. Porque tú pones dinero y te dan 0.3% de interés, mientras ellos están usando tu dinero y están sacando 10% de ganancia. Señor, Jesucristo lo llamó Señor, un Dios. Nosotros todavía estamos peleando con Mamón. Ayer mi hija tuvo que salir a ayudar a una amiguita, una niña que se criaron juntos en la iglesia, porque su papá falleció. Y su papá era creyente, pero falleció hace 2 semanas. Entonces su hija llama a mi hija para que la venga a ayudar a limpiar la casa. ¿Por qué? Porque cuando empezó a limpiar la casa y encontró documentos, y este gran cristiano tenía un desastre. Había vendido la casa de acá. En cambio de usar el dinero de acá, sacó otro préstamo para comprar una casa allá en Florida. Después invirtió todo su dinero en dinero digital. Hizo un desastre. No solamente eso, pero robó, hizo trampas. ¿Sabe por qué? Porque estaba atado por ese Dios. En los ministerios hoy, ese Dios anda muy vivito y coleando. Porque todo el mundo anda buscando riquezas. Dios entonces dice, yo voy a ejecutar mis juicios en todos los que dioses. ¿Por qué? Y porque el último que murió fue el primogénito, pero el primogénito, ¿sabe quién era? Del faraón, era un dios, porque el faraón era un dios para ellos. Éxodo 18 dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los que, los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Éxodo 20 dice, yo soy Yahweh, tu Dios. Yo soy tu único Elohim. Hay muchos Elohim, pero yo soy tu único Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás Elohim delante de ajenos delante de mí. No me ponga ningún Dios delante. Si hay un pecado por el cual Israel tuvo que sufrir,
El cautiverio de Babilonia, ¿sabe por qué fue? Porque habían puesto dioses en el templo. Y hoy los dioses, en aquel tiempo eran dioses. Hoy son muy inteligentes, porque no los vemos, pero andan por ahí. Éxodo 20 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Éxodo 23 dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán de tropiezo. En Deuteronomio 12 dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de su ¿qué? De sus dioses. Cuidado. Segunda de Reyes 2. Entonces el ángel de Jehová le dice a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar ¿a quién? A Baal Zebú, Elohim de Ecrón. No hay Dios, Elohim en Israel, para consultar su palabra. Dice, tú enviaste a pedirle a los Elohim de Ecrón palabra profética. ¿Por qué? Acá no está, no hay nuestro Jehová, nuestro Elohim. Sí, la tentación. ¿Sabe por qué le estoy explicando todo esto? Porque ahora usted va a entender lo que la serpiente le dijo a la mujer. Le dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, no Dios, seréis como Elohim, seréis como los dioses. Sabiendo distinguir entre el bien y el mal. Sí, la serpiente lo único que le podía, el diablo lo único que le podía ofrecer no era como Dios. Era, ustedes van a ser como yo. Esa fue la carnada que Adán y Eva mordieron. Porque querían ser como ese ángel de luz. Génesis 2 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y escúchenme bien ahora, va a entender lo que es el árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Escúchenme bien ahora. Voy concluyendo. Edén. El reino de los cielos. Aquí habitaba Dios con todo su consejo. Sus ángeles. Dios planta un jardín, ¿dónde? Pero en la tierra, en el jardín, pone 2 árboles. Uno, sí, del conocimiento del bien y el mal. Dicho sea de paso, conocimiento no significa conocimiento, significa experiencia. Ellos experimentaron el bien, pero experimentaron el mal. Pero después puso el otro, que era el árbol de ¿a qué? ¿Sabe por qué puso el árbol de la vida ahí? Porque la voluntad de Dios es que ellos tomaran del árbol de la vida. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tomaban del árbol de la vida, podían tener acceso a... Ellos nunca tuvieron acceso a Edén porque no comieron de la vida. El árbol de la vida, dicho sea de paso, no era un árbol. El árbol de la vida era una manifestación de Cristo. Yo soy el camino y la ¿qué? Nadie entra al Edén sino por mí. El reino de los cielos ahora se ha acercado. Crean en mí y los que creen en mí van a recibir ¿qué? Vida para ser uno con Dios y para habitar en Él. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes no tienen una creación? Tienen 2. ¿Ustedes no sabían eso? Ustedes tienen la vieja creación y ustedes tienen a la. ¿Y cuántos de ustedes saben que entre las 2 se pelean? Todos ustedes saben que ustedes son los verdaderos extraterrestres. Porque tu naturaleza, nueva tu naturaleza, no de la tierra, del cielo.
El árbol de la vida era para comerla, para que ellos sean transformados, para tener acceso al... Consecuencia, ¿qué pasó? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto. Esto no fue un castigo. Escúcheme bien ahora. Miren, a mí me enseñaron que Dios castigó al hombre. Dios no lo castigó. Dios no le dio acceso al Edén por su pura misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, si come del árbol de la vida, va a tener vida, pero todavía va a tener mal en él. Yo no quiero que él viva teniendo vida eterna, pero todavía con el mal. Yo un día voy a mandar a alguien. Esa es la segunda, esa es la segunda sesión. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Escúcheme bien, ¿está listo para esta? Esto me encanta. Le voy a leer los primeros nombres de los hombres en Génesis. ¿Está bien? Se lo voy a leer uno atrás de otro. El primero es Adán, que significa, él tuvo un hijo que se llamaba Set, que significa, Set tuvo a Enos, que significa, Enos tuvo a Cainán, que significa, Cainán tuvo a Mahalael, que significa, Mahalael tuvo a Jared, que significa, Jared tuvo a Enoc, que significa, Enoc tuvo a Matusalén, que significa, y Matusalén tuvo a Noé, que significa consuelo. ¿Quiere que se lo lea todos los nombres uno detrás de otro? Se lo leo. Al hombre, Adán, se le asigna Set, una mortal aflicción, Cainán, pero el Dios bendito, Mahalael, vendrá, Jared, con instrucción, Enoc, y su muerte traerá Matusalén al desesperado, Lamec, descanso y consuelo. ¿Sabe lo que es eso? Ese es el Evangelio. Le dije que todas las verdades están en Génesis. La segunda rebelión, y terminemos esta sesión con la segunda. La primera la entendimos. La segunda. Esta es brava. Porque yo me acuerdo en colegio bíblico, en seminario, que cuando llegaban a Génesis 6 le pasaban por encima. Yo no le paso por encima. Porque nosotros estamos por ver otra vez esta manifestación en la tierra. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hijos de Dios, ahí dice, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Los hijos de los hombres le nacieron hijas que eran hermosas. Dice, y los hijos de Dios las tomaron por mujeres. Diga, las hijas de los hombres. De los hombres es la palabra Adán. Las hijas de Adán eran hermosas. Y dice que los hijos de Dios las tomaron por mujeres. Yo ya le mostré que los hijos de Dios eran ángeles. ¿Y qué pasó? En la unión entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios, dice, había que, ay no, la palabra no es gigante, es la palabra nefilim. Había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de ¿quién? De Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Yo estoy leyendo lo que escribió Moisés, ¿está bien? La Torá. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos era ¿qué? Malo, no tenía ni un pensamiento bueno. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dio en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo creado. Y dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la
tierra llena de violencia. Y miren lo que dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba, ¿qué? Diga, porque toda carne se había corrompido en su camino. ¿Sabe lo que significa eso? En hebreo, significa que toda carne se había corrompido de su estado natural. No solamente el hombre, pero los animales. ¿Qué pasó? Esto está en el Antiguo Testamento. ¿Quiere que le lea el Nuevo Testamento? Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su origen, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron su lugar donde vivían, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas esperando el día del juicio. Si Judas habla de estos ángeles, él no es el único. Segunda de Pedro también dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a juzgar ángeles? Okay. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio. ¿Sí? ¿De qué está hablando Pedro acá? Está hablando de los días de Noé. Y está hablando de los ángeles que pecaron. Judas está hablando de los ángeles que se rebelaron, dejaron su habitación, dejaron su cuerpo. Dejaron su habitación significa su cuerpo. Y produjeron una generación híbrida. ¿Sabe cómo lo hicieron? Hoy lo entendemos. Hace 30, 40 años atrás, 100 años atrás, manipularon en el ADN de la gente. Hoy estamos haciendo eso. Hoy podemos ir a la ciencia y podemos decirle, mira, yo tengo un bebé acá en mi vientre y me parece que yo no quiero que tiene un gen de no sé, de cáncer. Yo quiero que me lo saquen. Pueden entrar a ese bebé, sacarle ese gen para que no tenga cáncer. Y no solamente eso, pero tú le puedes decir, yo quiero que mi bebé tenga ojos celestes. Manipular la genética. Eso está hoy normal. Y te voy a decir más, lo que nosotros sabemos de la genética hace 30, 40 años atrás, nosotros no sabemos lo que están haciendo hoy. En mi iglesia, en otra congregación, hay un joven brillante, él es un investigador científico, él se pasa todo el día investigando tumores de cerebro. Es un experto en el cerebro. ¿Quién se le ocurre estudiar eso? Es genio. Y él ha sido elegido, hace 2 semanas atrás lo eligieron a él, en todo el estado de New Jersey, para formar parte de un equipo de cirujanos que van a hacer implantes en el cerebro. Van a hacer el implante de algo que se llama The Neuralink. Es una cosa que implantan en el cerebro para restaurar la visión, para restaurar a gente que no pueden caminar porque se le cortaron los nervios entre el cerebro y la espina dorsal, y ahora esto los une para que se levanten a caminar. Y el dueño es Elon Musk, el que hace los Teslas. ¿Sabe lo que dijo el otro día? Nosotros vamos a hacer milagros de la misma manera que los hizo Jesús. Los científicos están diciendo, sí, la vejez es un virus. Si matamos ese virus, podemos vivir muchos años. Hoy, escúchenme bien, hoy se está unificando la robótica, la genética y lo más peligroso, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dentro de 5 o 10 años, cada uno de ustedes que tienen niños y los van a mandar a la escuela, la mayoría de los niños en la clase de tu hijo y de tu hija van a tener unos implantes. No van a necesitar teléfono, no van a necesitar computadora, van a tener acceso inmediato a la internet a través de pensamientos. No, eso ya está hecho.
a los militares que vuelan aviones de guerra, ellos ya no tocan más botones para disparar. Ellos solamente piensan dónde va a ir el misil y ahí va. Porque tienen conexión directamente entre sus pensamientos y sus ojos y las armas que están en el avión. Y ellos te dicen, esta tecnología no es humana. Ellos lo dicen. En mayo del 2023 fueron a testificar delante de la Casa de Representantes 4 expertos. Y ellos le dijeron, sí, nosotros hemos sacado tecnología de los objetos estos voladores. ¿Sabe lo que dijo uno? Dijo, en el 1947, cuando cayó el primer plato allá en Roswell, en Nuevo México, 1947, estudiamos el vehículo y nos tomó 2 años para darnos cuenta de algunas cositas. Lo único que veíamos era que no había controles, no había botones, solamente había luz que se movía dentro. Y de ahí se dieron cuenta que toda la información dentro de este vehículo era a través de fibras ópticas. Eso fue en el 47, 48, 49. Hoy, si tú tienes cable y si tienes internet en tu casa, ya no, la información no está entrando a tu casa por un cable de cobre, está entrando por una fibra óptica. Eso lo habían descubierto en el 1949-50. Imagínate lo que tienen hoy. ¿Saben lo que van a producir? Y los chinitos ya lo están haciendo. Porque los chinitos no tienen temor de Dios, son ateos. Ellos están produciendo una generación híbrida. No se asusten porque les voy a decir, yo todavía no sé. Yo lo único que te digo es que hay millones de documentos de personas que han sido raptadas, de mujeres que han sido raptadas. Son llevadas a un vehículo, bajan otra vez embarazadas. Y después de 3 meses son llevadas otra vez y cuando retornan ya no tienen más bebé. ¿Qué está pasando con eso? Esto hay que pensarlo porque tus hijos te lo van a preguntar. Se lo van a enseñar en las escuelas. Y nosotros tenemos que decir, sí, esos son demonios. Los demonios necesitan un cuerpo. Y todos esos seres que están ahí son demonios que han adoptado un cuerpo. Algunos son 3 pies, son de color gris, tienen ojos grandotes, otros son reptilianos, otros son altos, flacos, rubios, blancos. Son demonios que están usando un cuerpo. Y esto tenemos que saberlo porque esto dentro de los próximos 10 años va a ser normal. ¿Sabe quiénes son los profetas de hoy? Las películas. Miren las películas, te están profetizando lo que va a venir. La semana que viene sale la peor que va a salir. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Escúchenme bien lo que le voy a decir. En Génesis 3, Dios le habla a la serpiente y le dice así, mira, serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de Eva. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a pegar un tiro en la cabeza y te va a matar. Y de ese momento ha habido la guerra de las simientes. Y Satanás dice, de la simiente de Eva van a ser el que me va a matar. Entonces yo voy a corromper la simiente para que el que venga no venga. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso él corrompió, corrompe a los seres humanos y produce una generación híbrida. Escúchenme bien. Y Dios dice, tengo que empezar de nuevo porque todo está corrompido. Y de toda la creación, de toda la humanidad, encontró solamente a 8. A Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y dijo, y sepárenme a los animales que no están corrompidos.
Por eso los metió en el arca. Y Dios dice a los animales que yo te digo. Porque los demás estaban todos corrompidos. Se rebelaron en contra del plan de Dios. Y el diluvio empieza con una familia. Otra vez. Dice, yo mato a todo el mundo y empieza con Noé. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, y estas son las generaciones de Noé. Varón justo. Y la palabra y dice, porque era perfecto en sus generaciones. Eso significa que era puro en sus generaciones. No tenía contaminación del ADN. Y Dios dice, tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar de cero. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez, le da el mismo mandato que le dio a Adán y Eva. Dijo, Adán y Eva me fallaron. Mira dónde termina todo, corrompido. Ahora tengo que empezar de cero otra vez, con Noé y sus 3 hijos. Y le doy el mismo mandato. Llenen la tierra, multiplíquense y enseñoréense de todo. ¿Sí? Dios empieza de nuevo. Y en Génesis 11, ahí viene la segunda rebelión. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y sé qué? Dios no le dijo que se establezcan. Dios le dijo que se dividan, que se esparzan por toda la tierra, que llenen toda la tierra. Y ellos dijeron, no, esta tierra es linda. Aquí hay aire acondicionado, hay un laguito lindo y hay ríos y hay palmeras y hay buena fruta. No, nos quedamos acá, no nos vamos de acá. Y Dios dice, pero yo los mandé a que ustedes llenen toda la tierra. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Sabe por qué? Las piedras las hace Dios. Los ladrillos los hacen los hombres. Ellos hicieron un edificio hecho por ellos mismos. Y ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Escúchenme bien, otra vez querían ser dioses. Querían ir al cielo. Y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, no queremos dividirnos. Y ahí hacen la torre de Babel, la cúspide que llega a los dioses. Sí, la torre de Babel no era una torre, era un altar. Si ellos tenían memoria, se había pasado la historia desde antes del diluvio. Ellos sabían que en la tierra habían venido los dioses, los ángeles, que les enseñaron cosas a ellos. Y dijeron, ¿por qué no hacemos una torre para volver a eso? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues, ¿qué? No dice yo voy a descender, dice ¿qué? Eso está en plural. Descendamos. ¿Y cómo? Allí su lengua, para que ninguno entienda la habla de su hermano. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿qué? ¿Sabe lo que significa Babel? Confusión. Porque ahí se confundieron todo. Porque ahí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis 10. Estas fueron las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y estos se tuvieron que esparcer en toda la tierra después del diluvio. Jafet, 14 naciones. Cam, 30 naciones. Y Sem, 26 naciones. En total, 70 naciones. Dios dividió a la gente en 70 naciones. Diga 70 naciones. Ya estoy terminando en esta sesión.
En la segunda, todo esto le va a hacer todo sentido en lo que tiene que ver con nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. ¿Cuándo las hizo heredar? Cuando las dividió en ¿cuántas naciones? Cuando las hizo heredar. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos. Tu Biblia dice los hijos de Israel. Pero en los rollos más antiguos, que los encontramos en los rollos del Mar Muerto, que son los rollos hebreos más antiguos, que son los rollos que se leían en el tiempo de Jesús. ¿Saben lo que dice? Que Dios dividió las naciones según el número de los hijos de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? Toma esas 70 naciones y ¿sabe lo que pone sobre estas naciones? Rebeldes. Pone ángeles, autoridades angelicales, principados, príncipes. Así como le puso a Persia uno y le puso a Grecia uno y le puso a los amorreos uno y le puso a los filisteos uno, le puso un Dios encima. Pero mire lo que dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jehová dice, yo me tomo a Israel para mi heredad. ¿Sabe lo que dice Dios? A las 70 naciones yo las rechazo. Las pongo bajo autoridad angelical. Las pongo sobre Elohim. Pero a Israel me la reservo yo. Ellos van a ser mi heredad. ¿Saben lo que está diciendo Dios ahí? Todas estas naciones me traicionaron. Ahora yo voy a comenzar ¿de qué? De nuevo con una nación. Por eso en Génesis, del capítulo 11 en adelante del 12, ya no se habla más de naciones, se habla solamente de ¿quién? De Israel. Dios encontró a uno solo. Se llamaba Abraham. Y Dios en Abraham dice, voy a empezar de nuevo. Diga, pero. Y después de pero, ¿qué pasa? Cambian las cosas. Pero estos príncipes sobre naciones, en cambio de dar adoración a Dios, empezaron a recibir adoración. Empezaron a demandarle a la gente que le hagan altares, que le ofrezcan sacrificios. ¿Se fijaron cómo son los ídolos de hoy? ¿Cómo son? ¿Quieren qué? Adoración. Quieren altares, que se le haga imágenes, quieren templos. En 1 Corintios, Pablo dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea el cielo en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Si Pablo mismo está en Corinto, en Grecia, y dice, ustedes tienen dioses por todos lados acá. Los griegos tenían el panteón. Tenían a Zeus y Apolos y saben que los griegos enseñaban que esos dioses habían venido a la tierra, habían tenido relaciones con hombres, con mujeres y habían producido semidioses. No solamente eso, pero también que habían mezclado el ADN de los animales y se había producido Pegaso. Por ejemplo, Pegaso era un caballo que se había mezclado con un pájaro y tenía alas. Eso no se lo inventaron, eso se lo revelaron los dioses. 2 Corintios 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora le voy a leer el salmo que cambió mi vida. ¿Está listo? Salmo 82. Esto cambió mi vida. Salmo 82 dice así, Dios está ¿dónde? ¿Cómo? ¿Seguro que usted está leyendo Dios ahí? ¿Dios está ¿dónde? En medio de los, ¿qué hace? No los está felicitando, teniendo comunión, los está juzgando. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido. Dios le dice a estos dioses, yo los puse ahí para que ustedes hagan justicia. Y ustedes no lo han hecho. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los simientes de la tierra. Y yo les dije a ustedes, vosotros sois, ¿cómo? Ustedes son Elohim. Y todos vosotros, ¿hijos de quién?
Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes morirán. Dios los juzga y le dice, ustedes un día ya les toca. Van a morir como seres humanos. Wow. Dios se reúne en la reunión de los dioses y los juzga. Levántate, oh Dios, juzga toda la tierra, porque tú heredarás. Tú le vas a sacar las naciones a estos dioses. Dios desheredó a las naciones. Dice, porque la porción mía es solamente Israel. Y comienza nuevamente con un hombre llamado Abraham. Y le dice, yo haré de ti una nación grande. Amén, Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las que... las familias de la tierra. Desde el principio dice, sí, yo las desheredo, pero de alguna manera tú vas a ser de bendición a... Una pregunta. ¿Los descendientes de Abraham han sido de bendición a las naciones? No. Israel ha sido de bendición para las naciones. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra, no está hablando de los descendientes de él, de los descendientes de él, está hablando de otros descendientes. Ahora ustedes van a tener que tener un descansito porque tienen que asimilar todo lo que yo les dije. Escúchenme bien. ¿Saben por qué ustedes están estudiando? Porque tienen que saber. Nosotros tenemos que saber estas cosas. Tenemos que conocer los misterios. Sí, Pablo, ¿sabe lo que dice Pablo? Dice, Dios habló, en Hebreos 1 dice, Dios habló en diferentes maneras y en diferentes tiempos. En diferentes tiempos y en diferentes maneras. ¿Sabe cuál es la palabra tiempo ahí? Dios habló en diferentes tiempos. La palabra tiempo ahí no es tiempo, es porciones. Dios habló en diferentes porciones a los profetas y a los padres. Cuando Dios le estaba revelando a los profetas y a los padres, solamente le estaba dando una tajadita. Le estaba mostrando un pedacito de su voluntad, de su corazón. Hay gente que quiere volver a la Torá. ¿Y por qué vas a volver a un pedacito? Cuando entonces el versículo 2 dice, pero en estos postreros días Dios ha hablado en el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es heredero de todas las cosas, es la imagen, es todo. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios mostró todos sus misterios. ¿Qué hora es? José, ¿qué hora es? No se fijaron. ¿No? 2 y 5. Ah, está bien. Vamos. ¿Un poquito más? No. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque estas cosas las tenemos que saber. Tenemos que saber que el propósito de Dios eterno, no simplemente fue, no, para enviar a Cristo, para que muera por mí, para que mis pecados fueran perdonados y un día vaya al cielo. ¿Saben lo que es eso? Es en la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Esa es la puerta. Ahora, si tú me invitas a tu casa a comer, y yo voy a tu casa, y yo digo, pero yo no sé dónde vives. Yo vivo en tal calle, tal número, tal. Ok, está bien, yo voy y llego a tu casa, y te golpeo la puerta. Y te digo, ya llegué. ¿Ya llegué? Y tú me vas a decir, no, David, tú llegaste a la puerta. Si quieres comer, tienes que... Si todo el mensaje de salvación, solamente en la... Y nos conformamos con la puerta. Si yo quiero saber por qué propósito fuimos puestos aquí,
propósito de Dios para ponernos acá en la tierra no fue para jugar con nosotros. No fue porque Él necesitaba un juguetito para distraerse y para disfrutar. Dios nos puso acá, hizo toda la creación para que sus hijos, los hijos, ¿sabe? Dicho sea de paso, ¿sabe quiénes son los hijos de Dios? Jesús lo dice. Los hijos de Dios son los que no fueron engendrados por voluntad de varón o de carne, porque fueron engendrados directamente por Dios. Por eso Adán es hijo de Dios. Por eso los ángeles son hijos de Dios. Por eso nosotros somos los hijos de Dios. Porque, espera. Porque nosotros no fuimos engendrados por una iglesia. María no es mi mamá. Yo fui engendrado por Dios. Por eso soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son los que no son engendrados por carne. Son los que son engendrados por Dios, por el Espíritu. Y por eso Dios quiere a hijos. Siempre su propósito fue tener hijos e hijas en la tierra. También tiene hijos en el cielo, porque ellos gobiernan junto con Dios. Dios establece sus mandatos y ellos cumplen. Ellos son espíritus ministradores, son llamas de fuego. Pero escúchenme bien, a ningún ángel le dio autoridad. Solamente a nosotros nos dio autoridad. Esa es la parte 2, la parte 2. Ningún ángel. A ningún ángel Dios le dice, yo someto todas las cosas debajo de tus pies. A nosotros nos dice, yo someto toda la creación debajo de tus pies. Y nosotros todavía seguimos cantando corito. Y seguimos diciendo, si tú la alabas te goza. Venga para gozarse. Hermanos, yo no vengo para gozarse. Yo vengo para entender quién soy. Para que después salgo de este lugar y que yo camine en la autoridad que Dios ya me dio. Todavía nosotros no entendemos esto, pero lo vamos a entender. ¿Sabe por qué lo vamos a entender? Porque se va a manifestar la otra agenda. Viene toda la otra, como nunca antes. Sí, se van a producir cosas que nunca hemos visto en la historia. Serán como los días de Noé. En los días de Noé había gigantes en la tierra. Y en los días de Noé toda la tierra estaba corrompida. La tierra, cada animal, cada persona se había corrompido en su camino, en su manera natural. Y hoy, ¿qué estamos haciendo? Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres hombres. Estamos haciendo operaciones, estamos cambiando el género y estamos tomando tratamientos para cambiar. Y viene más. Todavía nosotros no sabemos lo que tienen guardado por ahí. Las tecnologías súper avanzadas que vienen, todavía nosotros no sabemos. ¿Cuántos se fueron vacunados por el COVID? Levante la mano lo que es. ¿Verdad que sí? Tuvimos porque teníamos que salir y viajar. Ok, escúchenme bien. Nosotros no sabemos lo que nos metieron. Porque la vacuna no era una vacuna. Era información digital. Y esa información digital fue derechito a tu ADN, a tus células. Información y órdenes a tus células para que hagan tal y tal y tal cosa. Si nosotros no sabemos lo que estamos, no sabemos lo que hay. Nosotros estamos viviendo los días de Noé y se van a poner peor. Por eso nosotros tenemos que saber. Tenemos que entender, aleluya, que cuanto más esa agenda se manifieste, más cerca estamos a la venida de Cristo. Que venga nomás, que venga. Vamos a ponernos de pie. ¿Les gustó? ¡Amén! Algunas veces la gente ve programas de televisión, películas de televisión y salen todos los monstruos. Y yo digo, yo sé lo que están haciendo. Están preparando a la humanidad. Ahí salen los Transformers, que son robots que tienen inteligencia artificial.
Por eso la Biblia dice que la gente no va a adorar a la bestia, va a adorar a la imagen de la bestia. Toda la inteligencia va a estar concentrada en un lugar. Y en ese lugar va a haber respuestas para todo. Y la gente ya no le va a preguntar más. Ahí van a haber respuestas para preguntas bíblicas, teológicas, de todo. Ya la hay. Pero todavía recién empezó. Y nosotros nos estamos acercando a esos días. Pero cuanto más entremos en eso, más cerca está Jesús. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Él viene a reclamar a las naciones. Mientras tanto, nosotros somos los de bendición a las naciones. Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. ¿No es eso lo que dice Pablo? Y por eso le doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por estos que han venido en este día a sacrificar su sábado.